Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. La palabra del Evangelio de Lucas. Evangelio de Lucas capítulo 11. Y allí vamos a leer solo el último versículo, porque si bien nos referimos a todo lo que era la parte en la que Jesús hablaba sobre un reino dividido y cómo si por el dedo de Dios echaba fuera a los demonios, entonces el reino de los cielos había llegado a ellos. Pero me refiero al versículo 23 del capítulo 11. Creo que en cuanto a lo que compartíamos semanas pasadas, nos ha quedado claro en que Jesús no vino a limpiarnos de Satanás, sino vino a limpiarnos de pecado, y que el arma de Satanás es el pecado. Por eso dice que cuando el hombre fuerte guarda la casa, los bienes están seguros, pero cuando viene uno más fuerte que él, le ata y le despoja de sus bienes, y entonces reparte grande botín. Así Jesucristo deshizo todas las obras del diablo, venciéndole y exhibiéndole públicamente derrotado en la cruz del Calvario, y nos dio su victoria llevándonos a nosotros en el carruaje de la victoria. Juntamente con Él, a la cabeza siendo nuestro heraldo, siendo quien venció en la cruz a todos nuestros enemigos. Pero quiero referirme al verso 23, capítulo 11 del Evangelio de Lucas, verso 23, lo voy a resaltar si usted está siguiendo la grabación o compartiendo con nosotros esta comunicación, y solamente me voy a referir a este versículo porque es importante que reflexionemos en cuanto a qué es estar con el Señor y qué es estar en contra del Señor, ¿no? Dice, el que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Hoy mucha gente está creyendo que está participando de la cosecha del Señor, y en realidad, al no comunicar un mensaje claro, más que estar participando de la cosecha del Señor, está desparramando, ¿no? Y eso es importante que nosotros lo sepamos. Dice el verso 23, el que no es conmigo, contra mí es. ¿Cómo un hombre o una mujer puede ponerse en contra del Señor? Hoy voy a citar algunos versos bíblicos, por eso es que es importante, si tiene papel, tiene lápiz, pueda escribirlo los textos bíblicos para luego reflexionar. Si no, puede volver a escuchar la grabación, dado que hoy estamos grabando con el propósito que quede la enseñanza y uno pueda volver a escucharlo o bien compartirlo con quien crea que es necesario que escuche esta enseñanza. Entonces,
¿qué significa estar con el Señor y qué significa estar en contra del Señor? Entendamos que siempre es la Biblia la que aclara la Biblia, ¿no? Es la Biblia la que interpreta la Biblia. Así que no vamos a hacer una interpretación personal, sino vamos a buscar los versículos bíblicos en donde hace referencia a quienes se pusieron en contra del Señor y quienes están con el Señor, ¿no? Vamos a ir al texto bíblico de Hebreos. Entonces, si usted está siguiendo esta enseñanza, me gustaría que lea conmigo en Hebreos y me voy a referir a otro versículo bíblico. En esta parte estaremos leyendo el verso 28 en adelante, para que entendamos también dentro del contexto de lo que estamos hablando la importancia del testimonio. El verso 28 dice así: el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Recordemos que la ley de Moisés era sombra del cuerpo, lo cual es Cristo, lo que habría de venir. Así que dice así el texto: el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Así que guardemos esa parte de este versículo. Verso 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fuere santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Fíjese que la palabra espíritu figura con mayúscula, lo cual se refiere a la tercera persona de la Trinidad. Estamos refiriéndonos en esta parte al Espíritu Santo. ¿Qué significa hacer afrenta? Ponerse en contra del Espíritu de Santo o del Espíritu de gracia, como lo menciona el autor de la carta a los Hebreos. Ahora, entendamos algo. El Espíritu Santo no viene con un mensaje personal. Él viene a dar testimonio del Señor Jesucristo y a recordar todas las cosas que por Él fueron enseñadas. Así que hacer afrenta o ponerse en contra del Espíritu Santo, del Espíritu de gracia, es ponerse en contra del Señor Jesucristo. Es ponerse en contra del Señor Jesucristo. Y dice en este mismo versículo: ¿cuánto mayor castigo merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? O sea, que lo tuviere con menosprecio al Hijo de Dios, su obra, y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado. Las personas pueden que no crean que son santas. Las personas puedan que no crean que fueron santificadas, pero todas las cosas fueron reconciliadas para con Dios mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo. Por eso cuando la voz divina le dijo a Pedro: mata y come, él dijo: nunca nada inmundo ha entrado en mi boca desde mi juventud. Y el Señor le respondió: no llames inmundo lo que yo he santificado. Jesús, antes de ir al Calvario, levantó la copa en la última cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que lo bebiereis en memoria de mí. Así pues, cada vez que partimos el pan y bebemos de la copa, la muerte, recuerde bien, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Así que la vida de Jesús pudo ser irreprensible, no pudo ser, de hecho lo fue, irreprensible, maravillosa en sus hechos, en sus obras. Pero ¿qué es lo que nos dijo el Señor? ¿Que rememoráramos su vida o que rememoráramos su muerte? Nos dijo que rememoráramos su muerte. ¿Por qué? Porque si bien sus milagros tuvieron un propósito y fueron muy importantes e impactaron a la sociedad en aquel día, y aún nos impactan los relatos hoy día, pero lo más importante en el Señor Jesús no fue ni su nacimiento, ni fueron sus milagros, ni fueron las cosas que Él hizo en su ministerio terrenal y público. Lo más importante, y de lo cual el Señor nos pide que rememoremos
y que hagamos, que esto significa hacer memoria, es su muerte. ¿Por qué? Porque en su muerte Él pagó la deuda enteramente por el pecado, dejando saldada la deuda que nos era contraria y reconciliándonos para con Dios. Entonces puede que alguien no crea que es santo o que ha sido santificado, pero de hecho ha sido santificado por la sangre de Jesucristo. Lo único que tiene que hacer es reconciliarse para con Dios, volverse a Dios, o sea, arrepentirse y creer al mensaje del Evangelio, y entonces será salvo. Verso 30, pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Esto es una advertencia, claro que lo es, por supuesto que para que lo tengamos en cuenta. ¿Qué significa caer en manos del Dios vivo? O sea, no recibir el testimonio, ¿no? El apóstol que escribe a los hebreos dice: ¿cuánto mayor castigo pensás que merece el que pisoteara el Hijo de Dios? Si el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente, cuánto más el que no cree en la obra de Jesucristo y que tiene por inmunda la sangre de Jesucristo, o sea, como que no le fue suficiente para santificarlo, encima hiciera afrenta, se parara de frente al Espíritu de gracia, el Espíritu Santo, que viene a dar testimonio de esta verdad, diciendo en su corazón: yo no creo que sea así. ¿Cuánto mayor castigo recibirá? Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Por eso es que es muy importante entender qué es estar en contra del Señor y qué es estar por el Señor. De hecho, los profetas todos estuvieron por el Señor. La iglesia primitiva estuvo por el Señor. ¿De qué manera estuvieron por el Señor? Dejaron sus pensamientos. Todos ellos concluyeron: séquese la higuera, marchítese la flor, no dé su fruto la vid. Dice: pero la palabra de Dios permanezca para siempre. Sea todo hombre mentiroso, mas Dios permanezca siendo veraz. Todos desecharon sus ideas propias, sus pensamientos propios, para creerle a la palabra de Dios. Cuanto más nosotros en este tiempo, que son 3 los que están dando testimonio, debemos de creer al mensaje del Evangelio. Por eso quiero invitarle a leer otro versículo que está en el Evangelio, en la primera carta del apóstol Juan, Primera de Juan, capítulo 5. Vamos a leer entonces en Primera de Juan, capítulo 5. Esperé que reactive la aplicación que está media trancada. Si no, voy a leer desde mi Biblia. Primera de Juan, capítulo 5. A veces suceden estas cosas. Preste atención. Dice así en el verso 7. 3 son los que dan testimonio. En el cielo, o sea que este testimonio es del cielo, es verdadero, no es un testimonio de hombre, sino que es el testimonio de Dios. 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, o sea Jesucristo, y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. 3 son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, con mayúscula, o sea, el Espíritu Santo; el agua, que es la palabra de Dios, la palabra viva; y la sangre, que es con la que Dios limpia los pecados. Por lo que Dios dio la sangre es para limpiar pecados. Y estos 3 concuerdan. O sea, el testimonio del Espíritu Santo concuerda con la Escritura, y la Escritura dice que sin derramamiento de sangre no puede haber remisión de pecado. Así que estos 3 concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios
tiene el testimonio en sí mismo. O sea que si alguien cree en Jesucristo, ese testimonio lo tiene en sí mismo. ¿Qué testimonio es? Del que dijo Pablo. El Espíritu le da testimonio a mi espíritu que soy hijo de Dios. Y si soy hijo de Dios, soy heredero y coheredero con Cristo de toda bendición espiritual. Dice, y el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio, ¿no? O sea, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Cuándo yo caigo en manos del Dios vivo? Cuando no creo el testimonio de Dios, cuando rechazo lo que la Escritura testifica. Cuando yo rechazo lo que la Escritura testifica, entonces ahí, y el Espíritu de Dios me está dando testimonio, entonces ahí es cuando estoy haciendo afrenta al Espíritu de Dios. Dice así la Escritura, el que cree en el Hijo tiene testimonio en sí mismo, el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida eterna. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Comprendamos esto. Cuando nosotros creímos a la palabra verdadera del Evangelio, por la fe hemos creído y aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Eso es tener a Jesucristo. Cuando lo recibimos de esa manera al Señor Jesucristo, hemos recibido vida eterna. Por consiguiente, esa vida es inmarcesible, incontaminable e indestructible, porque si es eterna, quiere decir que no puede corroerse, corromperse, degradarse, no puede de ninguna manera esa vida ser deteriorada. Por eso es que es vida eterna. Y si esa vida la hemos recibido de Dios, esa vida no se puede perder. Esa vida no tiene manera de llevar aleación con el pecado, contaminación por el pecado, porque no es la vida que recibimos de nuestros padres, es la vida que recibimos por adopción, al ser hechos hijos de Dios, por haber creído al mensaje de la palabra del Señor. Y con esto concluyo, esto es estar con el Señor Jesucristo. Vamos a leer en la misma carta del apóstol Juan, o sea, en su primera carta, en el verso 3. Ustedes pueden leer luego los primeros versículos también. Pero vamos a centrarnos en el verso 3. Dice así, está escribiendo el apóstol Juan, el discípulo amado, el que recostaba su cabeza sobre el hombro del Señor. Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él, o sea, no hay sombra ni variación de sombra. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, o sea, mostramos una cosa, pero la duda vio que nos lleva y nos trae, somos como la onda de la mar, entonces mentimos y no practicamos la verdad. Verso 7, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. O sea que el fin del discurso de Juan, de aquello que él dice haber visto, oído, palpado en cuanto al verbo de vida, en cuanto a lo tocante al Hijo de Dios, concluye diciendo, si ustedes creen a nuestro mensaje, si ustedes creen al anuncio que nosotros les damos,
ustedes tienen comunión con nosotros. Nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. O sea, nosotros no estuvimos viéndole, oyéndole, ni palpándole al Verbo de vida, al Hijo de Dios, a Jesucristo, pero ellos sí. Y ellos fueron enviados a proclamar este evangelio hasta lo último de la tierra. Y ha llegado a nuestras vidas, y al creer a su anuncio, nuestra comunión es con ellos, y también es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Y cómo concluye su mensaje? Diciendo, si tenemos comunión, o sea, si estamos creyendo una misma cosa, concluye diciendo esto: la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. O sea, que si estamos con Cristo, significa en que concluimos en que la sangre de Cristo nos ha limpiado de todo pecado. Luego sigue hablando, ¿no? Y esto muchas veces ha sido motivo de controversia para quienes anunciamos esta verdad, ¿no? Y sigue diciendo, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Claro que sí. Si yo digo que no tengo pecado, ¿por qué motivo Dios le envió a Jesucristo a morir por mí? No puedo decir que no tengo pecado. Yo nací en pecado, fui engendrado en pecado, fui declarado pecador, fui reo de muerte, porque la paga del pecado es muerte, y como Dios no quería mi muerte, envió a Jesucristo a morir por mí, sustituyéndome en la cruz del Calvario, sufriendo por mí el castigo de mis delitos y pecados. Por eso dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Jesucristo no se puede negarnos, no se puede negar. ¿Por qué? Porque Él vino expresamente a cumplir esa obra, a limpiar a la humanidad de los pecados. Así que, si confesamos que somos pecador, Él no puede decir, mira, tu pecado, yo la verdad no lo quiero limpiar. Tu pecado es tan grave que a la verdad yo no quiero borrar esa maldad. No, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿De qué forma le hacemos a Él mentiroso? Volvamos al versículo 5, al capítulo 5 de Primera de Juan, y ahí se me traba ese capítulo. Pero lo leemos una vez más. 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno, ¿no? Verso 10, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree le ha hecho mentiroso porque no ha creído al testimonio de Dios acerca de su Hijo. O sea, si decimos que no tenemos pecado, a Dios le hacemos mentiroso. Porque ¿cuál es el testimonio que Dios da? Que envió a su Hijo a limpiar de pecados a la humanidad. ¿Ves que toda la palabra se explica? El tema es que mucha gente ha resumido el mensaje del Evangelio diciendo que el perdón de pecados se recibe por la confesión. No, el perdón de pecados se recibe por medio de la fe. La confesión no trae el perdón de los pecados, sino el reconocimiento de uno mismo que es un pecador y que necesita de Jesucristo como Señor y Salvador. La limpieza de nuestros pecados se ha realizado mediante el sacrificio del cuerpo de carne del Señor Jesucristo al derramar toda su sangre. Por eso que cuando la lanza atravesó su costado, ¿qué es lo que vemos en ese relato? Que salió sangre y salió agua. ¿Por qué? Porque el cuerpo está compuesto mayormente por agua. O sea que cuando las arterias se atraviesan, derrama toda su sangre, y la evidencia que se derramó toda la sangre es que después de la sangre, ¿qué es lo que sale? El agua que está en el cuerpo. El agua que está en el cuerpo es lo último que sale. Esa es la evidencia de que Cristo derramó toda esa sangre para limpiar los pecados de la humanidad.
Cuando creemos al testimonio de Dios, entonces somos hechos hijos de Dios por adopción, y no nacidos de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón alguno, sino de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque en el Evangelio, y con esto concluyo, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, el justo vivirá por lo que cree. Así que es una revelación que Dios da. Él descubre el velo de la incredulidad, nos alumbra con su verdad y nos declara que somos sus hijos, amados, santificados, perfectos, siendo rescatados de una vana manera. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,